Bueno chicos, soy el avatar del profesor Jabrón, no me esperé con nada de él, pero bueno, así estamos. Voy a explicar qué es literatura gauchesca y todo lo que vimos en el aula, así que presten atención y vamos adelante. Bueno, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a hablar de literatura gauchesca, esto es más que nada para aquellos que les está costando entender el tema. Bien, vamos a arrancar vamos a seguir más o menos la guía. Estuvimos hablando, viendo en clase que el Martín Fierro, perdón, que la literatura gauchesca nace bajo un doble signo. De eso estuvimos hablando en clase y dijimos que era bajo un doble signo porque, por un lado, es un producto original del Río de la Plata, algo inusitado, digamos. Y cuando digo Río de la Plata, menciono también Uruguay y si querés también el sur de Brasil, de donde viene aparentemente la palabra gaucho, digamos, ¿no? Y por otro lado, es un producto del romanticismo, digamos, ¿no? Vamos a ver por qué, digamos, es también el más claro romanticismo hispanoamericano, digamos, ¿no? Bien, esta obra fue considerada bárbara porque, bueno, precisamente no representaba las bellas letras, digamos. El Martín Fierro fue considerado, parecía una especie de levantamiento contra la cultura y las letras, contra el hombre urbano, contra la ciudad, contra el salón literario, digamos, ¿no? Más que nada por la forma, más que nada por el estilo, la forma de hablar, digamos. Recuerden que es una recreación del habla rural, del habla del gaucho. En realidad lo que está así enmascarando a un hombre culto y urbano que utiliza el habla rural para de alguna manera señalar esto es lo que dijo un gaucho, digamos, ¿no? Y ustedes saben que si lo dijo un gaucho es la voz del pueblo. Y la voz del pueblo es la voz de Dios, como se dice, Vox Populi, voz Dei, digamos, ¿no? Bien. Los que empezaron a apreciar esta literatura fueron los románticos, más que nada por el tema, digamos, ¿no? El tema del enfrentamiento de civilización y barbarie, y también el tema de la libertad, digamos, ¿no? Que está relacionado con el otro aspecto por el cual les interesaba, que él era el héroe, el protagonista de este tipo de literatura, que es el gaucho que tiene esta especie de amor a la libertad, de manera muy marcada, digamos, ¿no? Y por otro lado, aparte del tema, también el paisaje nacional recién descubierto por Esteban Echeverría para la literatura argentina y que ya aparece en La Cautiva como un protagonista de dicho paisaje y en El Matadero como una especie de el paisaje. Recordemos que para los románticos el paisaje es una prolongación de su propia sensibilidad, digamos, ¿no? Es un espejo de su propio mundo interior. Y para ellos el paisaje también no solamente no es reflejo de su propio sensibilidad, sino también era una especie de portador de un mensaje, de concepto, de ideas. En este caso la pampa representa la desolación, la soledad, la barbarie, porque ahí habita, primero la desolación, porque no hay nada, digamos, ¿no? Lugar que hay que civilizar. Y segundo, porque hay dos elementos que obstaculizan esta lucha por la civilización, que es el gaucho y que es el indio, digamos, ¿no? A los cuales hay que exterminar, digamos, ¿no? Para mucha de la generación, esa generación culta y urbana, la generación del 37, por ejemplo, porque estos elementos eran un obstáculo para que la Argentina entrara en el gran concentro de las naciones y se convirtiera en un país progresista, digamos, ¿no? Que dejara la barbarie y que entrara en el mundo civilizado, digamos, ¿no? Bien, esta literatura está libre de toda imitación extranjera. Bien, ¿por qué? Porque hunde sus raíces, por un lado, en la tradición española. Es decir, fuimos conquistados por españoles, inevitable, digamos, ¿no? Por otro lado, también, eh, esta hunde sus raíces en nuestra tierra, en la tierra natal, en la tierra de donde surge. De ahí surge, de esa savia que alimenta, digamos, ¿no? Alimenta al protagonista, a su modo de ser, a su modo de pensar, a su modo de conseguir la vida, que es el gaucho, digamos, ¿no? Es decir, son dos vertientes eh, que alimentan esta literatura gauchesca. Por un lado, la española, la tradición española, y por otro lado, esta cosa eh, de su tierra natal, digamos, ¿no? De lo que surge de la tierra, del paisaje, de la tierra, de los hábitos y de la costumbre de una comunidad, digamos, ¿no? Bien,
Pero, ¿quiénes eran realmente los autores de esta literatura? Los autores de la literatura eran hombres urbanos, digamos, ¿no? Eran hombres cultos, que no, que de alguna manera lo que hacían era recrear el habla rural, no imitar el habla del gaucho. Es una lengua literaria lo que hay. Ahí hay muchos pasajes, por ejemplo, en Martín Fierro, en los que uno advierte que no es, que son difíciles que un gaucho construya esas imágenes, porque se nota que son un hombre culto. Sin embargo, lo que pretende José Hernández en Martín Fierro es una recreación del habla rural, eh, como ya se lo venía haciendo, digamos, no hay nada nuevo. Ya lo había hecho Estanislao del Campo, Estanislao del Campo con Fausto, a tono de comedia. Ya lo había hecho Bartolomé Hidalgo, digamos, Hilario Ascasubi ya lo había hecho. Es decir, él sigue una tradición, sigue un tono, sigue un estilo, José Hernández. Un tono que lleva a lo más alto a la literatura gauchesca, que, bueno, obviamente después de Martín Fierro entra en decadencia, como entraron en decadencia los libros de caballería después de la aparición del Hidalgo Don Quijote de la Mancha, digamos, ¿no? Bien, ¿cuáles son los componentes principales de la literatura gauchesca? Por un lado tenemos un ámbito geográfico bien marcado, que es la Pampa, o sea, la extensión pampeana, un personaje consustanciado con ese paisaje, en este caso el gaucho y su amor hacia la libertad, digamos, ¿no? Por otro lado tenemos los atributos de un gaucho, qué sé yo, el poncho, el cuchillo, la guitarra, el caballo. También hay un móvil que mueve el gaucho, que es el amor hacia la libertad. Algo que apreciaban los románticos porque veían en él, en este gaucho, un protagonista al estilo europeo, de las obras románticas europeas, digamos, ¿no? Por otro lado, una forma propia de expresión, que es el habla rural, ¿eh? Y la situación conflictiva entre civilización y barbarie, o sea, el enfrentamiento entre ciudad-campo. Esos eran los componentes principales. Quizá el componente principal más importante es el último, enfrentamiento entre ciudad y campo, en civilización y barbarie, que jalonó casi todo el siglo XIX, desde, desde Echeverría hasta que realmente le pone nombre, que es Sarmiento, digamos, ¿no? En Facundo, Civilización y Barbarie, un libro que marcó todo el siglo XIX para la literatura argentina e incluso para la literatura hispanoamericana. Bien, ¿cuántos tipos de literatura gauchesca hay? Hay tres. Una, la gauchesca propiamente dicha, cuya obra representativa es Martín Fierro, y nosotros vimos otra que era El Malevo, una obra de Osiris, de un uruguayo, no me acuerdo el nombre, Osiris, creo Osiris. Ay, no me sale el nombre ahora, no importa, después yo lo voy a aclarar. Voy a dejar el link ahí abajo por si alguno quiere volver a verlo. Este, y por otro lado, tenemos la nativista y tenemos la payadoresca. Recordemos, la gauchesca tiene habla rural y es escrita. La nativista tiene habla culta y es escrita. En cambio, la payadoresca es oral y tiene lengua rural, digamos, ¿no? La relación que hay entre la literatura payadoresca y la gauchesca es que la literatura gauchesca es, de alguna manera, tiene un vínculo casi de hija de la literatura payadoresca, es decir, como descendiente de la literatura payadoresca. Bien, vamos a explicar por qué, digamos, ¿no? Eh, como no hay testimonio en la literatura payadoresca, porque es espontánea, digamos, ¿no? Lo que hay sí es representantes de lo que es la payada, digamos, ¿no? Payadores. Entonces, esos payadores son hijos de una tradición. O sea que los payadores de ayer son muy parecidos a los payadores de hoy. Bien, y estos payadores tienen refranes, tienen dichos, recursos memorísticos, hasta incluso maneras de comenzar sus payadas. Por ejemplo, cuando ellos arrancaban a contar su historia o de forma autobiográfica, decía, aquí me pongo a cantar al compás de mi guitarra. En Martín Fierro dice, aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela. Es decir, hay una semejanza en el comienzo de Martín Fierro y el comienzo de los payadores cuando empiezan a recitar sus versos. También solían acudir, aquí me pongo a cantar delante de mis paisanos, aquí me pongo a cantar delante de este auditorio, decían los payadores. Es decir, que hay una relación, y aparte dentro de la obra hay refranes, hay otros elementos que hacen sospechar que la gauchesca deriva de la literatura payadoresca. Pero como no hay testimonios escritos de la literatura payadoresca de aquellas épocas, la relación no es 100%, no tiene una certeza del 100%, digamos, ¿no? Eh, por eso es lícito ver el origen
de la payadoresca, del origen gauchesca en la poesía payadoresca, digamos, ¿no? ¿Cuántos tipos de payadas podemos encontrar? Esto es muy fácil. Yo seguramente no lo voy a evaluar, pero podemos encontrar la individual. Siempre es un tema a pedido del público. El tipo le dice, se agarra su guitarra y dice, bueno, invita al público a que a que me dé el tema, digamos, ¿no? Y bien, y sucedía esto, digamos, ¿no? Que la gente le daba el tema y él comenzaba a improvisar versos a partir de ahí. Esto hizo que esto lo vimos nosotros en ese fragmento de una película cuyo guionista era Homero Mansi, que se llama El último payador, que habla de la vida no el último payador, pero sí el último gran payador, que fue José Bettinotti, en donde estaban Gabino Seiza, el negro, el gran payador, junto con José Bettinotti. Ya Gabino Seiza retirándose, digamos, ¿no? Del oficio, y Bettinotti, que, y bueno, lamentablemente para él iba a morir joven, y nos íbamos a perder el resto de lo que podría haber sido su obra si hubiese vivido más. Digamos, bien, incluso hay algo que a ustedes le está costando, que se llama el proceso de folclorización, y que el proceso de folclorización, cuando lo busquen, se van a dar cuenta que no es tan difícil de entender. El proceso de folclorización que se da con el Martín Fierro es este. Un pueblo tiene... El folclore es el conocimiento o las costumbres de un pueblo, digamos, ¿no? Eso es más o menos etimológicamente lo que significa la palabra folclore. Bien, de este folclore va a beber José Hernández para poder construir su obra, es decir, de los dichos, de los refranes, de las costumbres. Eso va a estar reflejado en el Martín Fierro. José Hernández toma el folclore y lo incorpora a su obra. Y al mismo tiempo Martín Fierro, el pueblo lo adopta como parte de su propio folclore y va a tomar de la obra pequeños refranes o versos que lo van a incorporar al folclore. Por lo cual hay un proceso de retroalimentación. Por un lado, el folclore alimenta al Martín Fierro y el Martín Fierro alimenta el folclore. Entonces, es un proceso que se da y que se llama proceso de folclorización. Digo, no sé si fui claro, digamos, ¿no? Por ejemplo, hay frases que aparece en Martín Fierro y que mucha gente cree que son anónimas. Por ejemplo, todo bicho que camina va a parar al asador. Eso aparece en Martín Fierro. No es un refrán, un refrán. Es decir, es el Martín Fierro. En ese caso habla Martín Fierro cuando está con Cruz y hacen referencia a que están en medio de la nada y que no tienen nada para comer y bueno, todo bicho que camina va para el asador. O el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo, también que aparece en Martín Fierro y todo el mundo piensa que es anónimo. No, no es anónimo, es del Martín Fierro. ¿Y qué pasó ahí? La gente adoptó eso del Don Martín Fierro como parte de su folclore sin saber que viene de Martín Fierro. Entonces ahí se produce lo que se llama el proceso de folclorización. Bueno, ¿cuáles son las características de la voz del gaucho? No confundir con los componentes, sino esta es la voz del gaucho. Bien, la voz del gaucho tiene algunas características, por ejemplo, que son autores conocidos o anónimos, pero siempre son cultos y urbanos los que escriben esto, digamos, ¿no? Que adoptan la voz del gaucho, recrean un habla rural, digamos, ¿no? Casi siempre lo hacen con intenciones políticas, digamos, como le decía antes, Vox Populi, Vox Dei. Si lo dice un gaucho que es parte del pueblo, quiere decir que a través de él está hablando Dios, está hablando la verdad, digamos, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Esto no quiere decir que estos poemas con intención, es decir, con intención política, no hayan engendrado, digamos, ¿no? No hayan surgido no hayan surgido, no impidió que surgieran obras de incalculable valor artístico. Es decir, no hay una presencia de función poética que siempre está subordinada a la función expresiva, digamos, ¿no? Es decir, decir lo que se siente acerca de una cuestión política, digamos, ¿no? Pero aún así, sin ser el objetivo principal de la función poética, han alcanzado un alto valor artístico. Excelente. Todo está saliendo muy bien.